Saludos hermanos y hermanas, soy el padre César Augusto Calderón Caicedo. Ya me conocen en las redes sociales. Hoy quiero hablar un tema muy importante. Ya vieron el título, ¿cierto? Viejos católicos. Vamos a hablar de una manera mucho más concreta sobre los viejos católicos, sobre los católicos antiguos o veterocatólicos. Pero antes de hablar de ello, vamos a hablar un poco también de la historia de la iglesia o del cristianismo. En su inicio como tal, el cristianismo primitivo no tenía nombre fijo, o sea, no se llamaban ni católicos, ni cristianos, ni anglicanos, ni viejos católicos, ni veterocatólicos, ni ortodoxos, ni protestantes. Entonces, ¿cómo se llamaban? Pues recordemos muy bien que yo les he dicho en ciertas ocasiones que el cristianismo como tal no existía, pues para el Imperio Romano, simplemente en esta época todo aquel que no estaba bajo las directrices romanas, pues era considerado septa. Escuchen muy bien, para los romanos de aquella época, todo aquel que no estaba bajo la autoridad del emperador era considerado secta. ¿Qué es una secta? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que una secta es un grupo determinado de personas creyentes de una ideología o de una religiosidad. Con el tiempo, la secta puede volverse o se puede convertir en un movimiento y después del paso de los tiempos en una religión. ¿Sí ven? Ahora bien, si esto es así, ¿cómo empezó el cristianismo primitivo de secta a convertirse en un movimiento cristiano, religioso, creyentes y por consiguiente religión? Pues esto es un proceso de mucha historia. Y no me voy a detener aquí a hacer un tratado sobre el cristianismo, no. Voy a hablar puntualmente para llegar a lo que quiero que todos entiendan con los viejos católicos. Primero, Jesús como tal es la autoridad en el cristianismo porque Él es Cristo, el sumo y eterno sacerdote. Y luego empezaron sus discípulos. Dentro de los discípulos ya habían discípulos que tenían esposa y tenían hijos, pero el cristianismo católico, apostólico y romano, con el pasar del tiempo, empezó a no explicarles o evangelizar a las personas sobre los primeros cristianos, los primeros discípulos, los primeros apóstoles, los primeros sacerdotes, los primeros obispos, los primeros papas que eran casados. Primer papa de la iglesia para el cristianismo católico y apostólico y romano, ¿quién es? A ver, preguntas. ¿Quién es considerado el primer papa de la iglesia? Yo les voy a dar una respuesta rápida. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te entregaré las llaves del reino de los cielos. Muy bien, ¿cierto? De una dijeron, Papa, muy bien, sí. Pero recordemos que Pedro era casado. Ah, ¿no era casado? Ah, ¿no tenía suegra? Porque no falta los que son defensores de la fe, los que trabajan el tema de la apología, van a decir, ay, ese cura tan mentiroso, ni siquiera me dirán cura, dirán, ese falso, ¿cierto? Porque es la palabra que usan mucho para confundir y no explicarle a las personas que hay católicos ortodoxos, anglicanos o católicos anglicanos, católicos antiguos, católicos apostólicos y romanos, católicos coptos, católicos meronitas, mejor dicho, hay muchas catolicidades, unas en comunión con el Papa y otras no están en comunión con el Papa, pero guardan la herencia católica. Mateo, Mateo 8, 14, 15. Mateo, ¿qué? ¿Mateo qué les dije? A ver, repitan pues, ¿Mateo qué? Mateo 8, 14, 15. Dice así, vamos a leer rápido. Al llegar Jesús
a casa de Pedro, vio a la suegra de él mismo, que estaba en cama con fiebre. Tocó con la mano a la suegra de Pedro y a ella se le quitó la fiebre. De inmediato se levantó a servirles. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mateo 8, 14, 15 nos revela que Pedro tenía suegra, por consiguiente tenía esposa. Ay, pero ustedes, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tal que Pedro se haya separado de su mujer y se haya ido por el reino de los cielos con Jesús? Regla número 1, Jesús no quería separar familias. Regla número 2, recordemos lo que Jesús nos habla en Juan cuando le preguntan: Maestro, sabemos que eres lleno de conocimiento y de verdad. Dinos si es lícito repudiar a nuestra mujer, así como Moisés, ¿se acuerdan? Y Jesús, ¿qué le dice? Porque serán una sola carne. Dejará a su padre, a su madre y se unirá para formar una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Sí ven? Bueno. Ahora bien, hermanos y hermanas, vamos a continuar con la historia de la iglesia. En el año 1534, todos conocen que se separó los anglicanos de los católicos, apostólicos y romanos. Pero vámonos mucho más atrás. Vámonos al año 1052, 1053 después de Cristo. Los ortodoxos. ¿Por qué ortodoxos? Porque guardan la fe, la sana doctrina, porque guardan los principios lógicos bajo llave. Ellos, que pertenecían propiamente al patriarcado de Constantinopla o de Grecia propiamente, tienen unas pequeñas diferencias entre el católico apostólico y romano que estaba en Roma y el católico ortodoxo que estaba acá en Grecia por cuestiones de la infabilidad papal. ¿Dónde radica el tema de la infabilidad papal? Pues muy sencillo. Para el católico apostólico y romano, cuando usted le habla y le dice el Papa, si se equivoca, de inmediato le dicen herejía, pecado, ¿cierto? Pecado. El Papa no se equivoca, pero recordemos, antes de ser Papa, antes de ser obispo, o mejor dicho, vamos en el orden para que no digan, ese no sabe nada de teología, ese no sabe nada de la historia de la iglesia, ese no sabe nada. Antes de ser Papa, ¿quién era? Bueno, antes de ser cardenal, ¿quién era? Antes de ser obispo o de ser arzobispo, ¿quién era? Y antes de ser arzobispo, ¿quién era? Y antes de ser sacerdote, ¿quién era? Y antes de ser sacerdote, ¿quién era? Y antes de ser diácono, ¿quién era? Y antes de ser diácono, ¿qué era? Y antes de ser seminarista, ¿qué era? Y antes de entrar en su proceso de formación vocacional, ¿quién era? Hombre, persona, ser humano. Todo este recuento de arriba hacia abajo para explicarles que somos seres humanos, hombres común y corriente. Pero a veces usted, sí, usted que está viendo esto, idolatra al hombre y se vuelven idólatras del sacerdote y se vuelven idólatras del pastor evangélico, del sacerdote, del pastor de la iglesia cristiana o no cristiana. Mejor dicho, se vuelven idólatras de sus propios líderes religiosos. Y entonces piensan que el pastor no comete errores, que el sacerdote no comete errores, que el obispo no comete errores, que el papa no comete errores. Y piensan muchas veces que nosotros transpiramos agua bendita. Y no es cierto. Sí, tenemos que ser como la figura de Cristo, semejarnos a la figura de Cristo, pero somos seres humanos que nos equivocamos. Entonces el tema de la infabilidad papal para el año 1052 y 1053 era simplemente explicarles que el sacerdote, que el obispo, que el papa era un ser humano y que sí se podía equivocar. Pero para esa época todavía no habían muchas libertades de culto, todavía no habían muchas libertades humanas y constitucionales y políticas que hicieran posible de que las cosas cambiaran y los concordatos y todo este tema de la unión entre Estado e Iglesia eran muy fuertes, entonces lo que dijera la Iglesia era respetado
y lo que dijera muchas veces la persona del común no era respetado, o sea que la iglesia tenía la razón, así se equivocara. Y hemos visto por historia que la iglesia se ha equivocado en muchas partes de nuestra historia porque, por ejemplo, el tema de la Inquisición. Si ustedes empiezan a estudiar el tema de la Inquisición, se dan cuenta que fue muy pesado. Y así, muchos acontecimientos de la historia que ahorita no vamos a meter el dedo en la herida ni echarle sal, no. El pasado es pasado, pero de igual manera es para recordar que nos equivocamos. Entonces, los ortodoxos dijeron sí, el Papa es falible, o sea, se puede equivocar. No aceptaron esta situación Roma y bueno, se separó de los ortodoxos y los ortodoxos se separaron de Roma. Vámonos ahora hacia el año 1534 con Enrique VIII. Enrique VIII, pues bueno, tomó sus decisiones, ya todos conocen la historia de Ana Bolena, de, bueno, de su legítima esposa también Catalina, todo lo que sucedió, la separación de Canterbury de la sede romana y todo. Y vámonos pues entonces para el año 1870. En el año 1870 nacen los viejos católicos. En su momento los viejos católicos tenían comunión con Roma y eran romanos para el año 1870, pero en este concilio Vaticano I del año 1870, que fue propiamente año 1869 al 1870 y 1871, con las reformas y todo de los párrafos y todo, los católicos de Holanda, o mejor de la Unión de Utrecht o los Países Bajos, decidieron separarse de la sede romana por lo mismo, infabilidad papal, por lo de los sacerdotes casados. Y para esa época los intelectuales también discrepaban en el tema de la divina concepción o la concepción de la Santísima Virgen María, o sea, la virginidad. Que luego, con el pasar de los tiempos, los viejos católicos, un grupo aceptó, otros no, pero siguen siendo marianos, seguimos siendo muy marianos, yo soy mariano. ¿Qué pasa en este tema? Que nosotros los viejos católicos no estamos en comunión con Roma, pero guardamos la herencia católica. ¿Qué pasa? Muchos dan, eso se llama usurpación, eso se llama, no. ¿Por qué? Porque es una herencia. Y aquí me voy a ir ahora sí en la parte que al que trabaja la apología de la fe cristiana, católica, apostólica y romana, les duele que lo nombremos. Pero hay muchos documentos donde nos hablan de la importancia para el cristianismo de que todos compartamos cosas en común. Voy a citar Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II. Vámonos a Sacrum Sanctum Concilium. Vámonos a ese documento, por ejemplo, nos habla acerca de la liturgia y de la comunión y de la sagrada comunión. Nos dice que todos nosotros, los que guardamos todavía la herencia de la Eucaristía y somos conscientes de que está vivo, real y presente en la sagrada comunión, también compartimos muchas cosas en común con los católicos, apostólicos y romanos. Y aquí no se trata de que, ay, Roma, ay, nos aceptó Roma, ay, Roma ya somos hermanos, pues sí, hermanos en Cristo, sí, pero ay, nos aceptó, vamos a celebrar todos juntos cogidos de la mano. No, porque hay que respetar las jurisdicciones, hay que respetar los ritos, hay que respetar las directrices, hay que respetar las jerarquías. Pero resulta que, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, vámonos más atrás, el Papa Juan XXIII con el Concilio Vaticano II, que fue el que lo creó, quien llamó al Concilio Vaticano II, nos empezó a hablar del ecumenismo, nos empezó a hablar de que debíamos de respetarnos entre los cristianos, entre los católicos, entre los ortodoxos, entre los anglicanos, entre los viejos católicos e incluso entre los no católicos o no cristianos. Llamó al Concilio Vaticano II a testigos de Jehová, evangélicos, luteranos, presbiterianos, metodistas, ortodoxos, coptos, meronitas, anglicanos, a todos los, bueno, los que ya mencioné, para que tuviéramos como un consenso y una opinión, ¿cierto? O él mismo los llamó. Y luego hablemos de, ahora sí, del Papa Juan Pablo II. Él también llamó al ecumenismo y llamó muy puntualmente cuando él iba y se
reunía con ortodoxos, con anglicanos, con veterocatólicos, con coptos, meronitas, con todos, incluso no católicos, los mismos judíos, los musulmanes, a pesar de que la palabra ateo no debería existir, pero con ateos. Y vámonos para el papado de Benedicto XVI. Benedicto XVI realizó un documento que se llama Coetibus Anglicanorum, que es un documento donde hace posible de que los anglicanos vuelvan o se acojan al catolicismo tradicional católico romano. Y entre ellos entraron muchos sacerdotes y obispos casados con esposa e hijos. Actualmente Roma tiene ortodoxos que se casan y sacerdotes que la misma Iglesia Católica, Apostólica y Romana ordena en países donde no hay muchas vocaciones y simplemente los ordenan porque no hay más de dónde coger, entonces ordenan al sacerdote casado, pero muchas veces no lo dicen, no lo cuentan, en fin, respetamos. En el rito católico, apostólico y romano, hay muchos que son defensores de la fe, respetamos, muy valerosos, van en contra de la corriente, en contra incluso de muchos dentro de la Iglesia Católica Romana que son realmente dañinos para la religión, pero están allí. Pero el apologético o el apologeta, el apologista, usa todos los fundamentos para defender su fe católica y yo lo respeto, lo valoro. Pero yo sí quisieran una invitación. No siempre todo lo que está fuera de Roma es pecado, no todo lo que está fuera de Roma es falso, porque esa es la palabra que más usan con los católicos no romanos, o sea, con los anglicanos, ortodoxos, veterocatólicos o viejos católicos, luteranos, presbiterianos, etcétera, todos los que están dentro de los grupos que son sacerdotes no romanos. La palabra que usa muchas veces un sacerdote en tu parroquia, si eres católico romano, o si eres de un movimiento católico romano, es esa palabra, falso. Si nos vamos a la Constitución Política de Colombia, si nos vamos a los decretos, por ejemplo, vámonos a la Ley 133 de 1994 acá en Colombia, no sé allá qué decreto en tu país sea, o ley, y vámonos a los decretos 726 de 1995, nos deja muy claro la Constitución donde se establece que todos somos iguales ante las leyes nacionales. Se habla ya de la división de respetar lo que anteriormente era llamado como concordato, donde iglesia y Estado estaban unidos y lo que dijera la iglesia se cumplía. Y vemos así, hay muchos sacerdotes en pueblos que creen tener más autoridad que el mismo alcalde. Y uno dice, uy, si ese cura habla, entonces, mejor dicho, me pone un epitafio donde dice, ya aquí ya sé el padre César Augusto Calderón Caicedo de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos, 1870, cura falso, que es, ahí lo ponen ahí. O sea, lo matan a uno con la lengua, con lo que dicen en los púlpitos. Le llamamos nosotros a esto pulpiteo. Y entonces, el gran problema que hemos encontrado actualmente en las iglesias católicas, no romanas o las iglesias independientes, los ortodoxos, los anglicanos, los viejos católicos, los que no están en comunión con el Papa, es que se quedan mudos, mudos y no tienen la facilidad de unirse para decir, bueno, respétennos. Y simplemente dejan que le digan, allá va el padre César, cura falso. Y uno dice, Dios mío, ¿qué pasa allí? Y no hay respeto muchas veces. El Papa se reúne en los medios de comunicación diciéndole a los sacerdotes y a los obispos allá en otros países el ecumenismo, respetar entre religiones. Pero a veces uno se queda aterrado de noticias, se queda uno aterrado de movimientos, de curas, de obispos católicos, apostólicos y romanos escribiendo en artículos, escribiendo en documentos, escribiendo o saliendo a los medios de comunicación a pulpitear como si estuviéramos en los tiempos de la Inquisición, donde el sacerdote o el obispo romano decía, esa es bruja, 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 bruja. ¿Y qué pasaba? La quemaban en la hoguera porque lo dijo el padre del pueblo, lo dijo el obispo del pueblo y la quemaban viva y sin saber si realmente era bruja. Esos tiempos de la Inquisición.
Y a veces lo vemos actualmente. A veces lo vemos porque con la lengua matamos. Y tenemos que ser muy respetuosos en nuestra sociedad en la que vivimos, donde cada día la sociedad en la que vivimos se sumerge en situaciones muy graves de deterioro moral. Y en vez de estar peleando, en vez de estar atacando al otro hermano que porque no es de la misma religión mía, o porque no es de la misma ideología cristiana, o porque no es de la misma iglesia, entonces lo ataco y digo falso, falso, en vez de estar unidos todos en el ecumenismo del que tanto profesa por allá líderes religiosos, diciendo de los diálogos interreligiosos, pero solo para que los vean será en los medios de comunicación, porque los que están debajo del líder no lo hacen. Y Jesús no quería ese tipo de situación. El Evangelio de hace 2 días decía, el domingo decía, se le acercó uno de los discípulos a Jesús y le dijo, Maestro, mira, ellos están sacando demonios en tu nombre y se los prohibimos. Y Jesús dijo, mucho cuidado, ¿por qué prohibirles si ellos lo están haciendo en nombre mío? Si lo están haciendo en nombre mío son amigos míos, no están en contra mía. Déjenlos que háganlo en el nombre mío, así no estén acá. Esa es la gran respuesta de Jesús hacia los hermanos que critican tanto, atacan, que dicen ese es falso, que ese no es. Claro, sí tengo que aclarar si hay curas falsos. ¿Cuáles son los curas falsos? Los curas falsos son aquellos que nunca han pasado por un seminario, nunca han pasado por una universidad y en su grupo, en su iglesia, en su comunidad, ni siquiera han recibido una formación bíblica, teológica, académica sobre lo que deben de hacer realmente y los conocieron hoy y mañana ya están ordenados en la cafetería de la esquina. Y bueno, yo respeto, pero personas que hoy le están diciendo a usted, me nombró Julano de tal, o yo simplemente me conoce el padre de yo no sé dónde, o yo soy el padre tal, y mentiras que no era. Ojo, porque eso sí es falsedad de documento en derecho público o privado y también usurpación de funciones eclesiásticas, etcétera, etcétera. Pero hay que tener es cuidado, hermano, tú que te empeñas en atacar a otro líder religioso, dedícate más bien a evangelizar, explicándole a la comunidad sobre la diferencia entre las iglesias católicas no romanas y las romanas, entre los ortodoxos, entre los anglicanos, entre los viejos católicos, entre todos los grupos, para que nos evitemos ese escándalo, porque ahorita en la Constitución Política de Colombia establece que si a mí me llaman falso o a mí me levantan un falso testimonio, simplemente da penalización, tiene un carácter penal. ¿Por qué? Porque están atentando contra mi dignidad humana, están atentando contra mi persona, contra mi patrimonio familiar, contra mi patrimonio privado y público. Entonces debemos de cuidarnos. En esta sociedad en la que estamos no debemos de estar peleando por quién se lleva más monedas en la ponchera. Ojo, ahí me detengo, porque ese es otro fundamento. Dicen, es que los curas falsos descubrieron que la ponchera se les llenaba con moneditas y por eso simplemente eh, se hacen pasar por curas falsos. Uy, yo me pongo a pensar y digo, tan equivocado está el Señor que dice eso en su púlpito, porque muchos de los que estamos acá en esta comunidad, en estas iglesias, somos profesionales e incluso tenemos más estudio que muchos de los que se dicen llamar sacerdotes. Yo soy comunicador social, yo estoy terminando otra carrera, psicólogo, he estudiado, ahí están mis diplomas. He estudiado todo lo que se me atraviese por el camino, lo estudio. Licenciaturas. Y conozco en mis comunidades o en las comunidades no romanas o en otras comunidades, conozco buenos médicos, buenos policías, buenos doctores, buenos bomberos, buenos abogados, buenos administradores de empresas, administradores públicos, cirujanos, odontólogos, docentes, profesores, maestros, personas que tienen mucho estudio, magísters, tienen doctorados, especializaciones,
pero tienen esposa e hijos y su vocación los llamó, o el Espíritu Santo los llamó a este espacio de la vocación del sacerdote católico no romano. Entonces, este primer paso de lo que yo quiero hablar con ustedes de la apología de las iglesias independientes, lo hago aún sabiendo que muchos de ustedes, los que no les va a gustar, los que les puse una piedrita en el zapato que estorba y la quieren sacar, pues van a poner en los comentarios cosas desagradables, pero a mí no me interesa. A mí me interesa es decir la verdad. Si quieren más de estos capítulos, que ya los hemos tenido antes, pero quiero volver a hacerlo, simplemente escriban en los comentarios. Si hay comentarios muy desagradables, comentarios groseros, recuerden que YouTube los bloquea, o Facebook los bloquea, o la red social que estén los bloquea. Dios los bendiga. Soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Suscríbanse, activen la campanita y denle me gusta. Dios los bendiga.